Pues bueno, como siempre, vamos a revisar antes que nada nuestro orden del día para lo que sería nuestra sesión correspondiente a este día miércoles, primera sesión de nuestra segunda semana. Bueno, como siempre, darles la bienvenida es importante. Ya saben, para ustedes esta sesión para despejar sus dudas. A todos los que están presentes, bienvenidos. Bienvenidos también a todos aquellos compañeros que se vayan integrando de manera posterior durante la sesión. Y también darles la bienvenida a todos aquellos que vean posteriormente la grabación. Recordarles que a los que estamos presentes hay que seguir las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el chat como en el micrófono. Y si quieren participar en el micrófono, con mucho gusto les doy la palabra. Solo levanten la manita. Como siempre, vamos a ir dando respuesta a todas sus preguntas. Y una vez que hayamos solucionado todas las dudas que les han surgido, pues vamos a dar por concluida nuestra sesión. Nuestra actividad integradora 3 lleva por título sobre explotación en mi entorno. Y la introducción dice lo siguiente. La sobreexplotación de los recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y en el ambiente en que vivimos. Es por ello que debe existir un aprovechamiento sustentable de los recursos que se extraen de la naturaleza, que puedan ser renovados y así garantizados para las generaciones futuras. ¿Y tú ya identificaste cómo se sobreexplota tu entorno? ¿Qué acciones podrías realizar para que esta situación cambie o mejore? El propósito es identificar acciones de sobreexplotación de recursos naturales en su entorno para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales y así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de los recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en su comunidad y por último, grabar, cargar y compartir videos. ¿Qué entregaré? Un video a modo de noticiero en el cual saldrán a cuadro para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de recursos naturales en su entorno. Recuerden, el entorno es el contexto en el que se va a desarrollar. Puede ser en su comunidad, en su ciudad, municipio o estado. Así como un guión escrito en el que presentarás el que presentarás como evidencia de la información presentada en el video y una conclusión para plantear el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable de recursos naturales en tu comunidad. ¿Cómo lo realizaré? Punto número 1. Dice, investiga una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. La noticia debe de ser la noticia debe ser una fuente de consulta confiable, verificar que incluya la fecha, ubicación de la localidad, el autor y el año de publicación. Entonces, van ustedes a investigar una noticia que esté ocurriendo ya sea en su municipio, en su comunidad, ciudad, municipio o estado, no mayor a 3 años de haber sido publicada, referente a cualquier tipo de sobreexplotación de algún recurso natural. Ahí es independiente o está indefinido el tema que ustedes van a tratar, ya que el que encuentran es el que pueden utilizar. Siempre asegúrense de que debe ser sobreexplotación de recursos naturales, de algún recurso natural, porque por ahí ha habido o ha pasado algunas ocasiones que algunos de sus compañeros confunden la sobreexplotación de recursos naturales con la contaminación.
Entonces son cosas diferentes. Recuerden, una cosa es sobreexplotación de recursos y otra cosa bien diferente es la contaminación ambiental. Entonces, asegúrense de que sea una noticia de sobreexplotación. Ahora, tip aquí en los títulos de las noticias normalmente, o bueno, muchas veces no mencionan la palabra sobreexplotación. Dale, puede ser que digan saqueo de y ya dicen el recurso que están saqueando, ¿no? Pero no hablan no le ponen la palabra sobreexplotación en los títulos. Entonces tienen que leer la noticia y las noticias normalmente dicen la sobreexplotación de ha mermado las poblaciones o ha acarreado tales problemas, pero ya les habla directamente de sobreexplotación, ¿sale? Entonces, para que no se dejen llevar, porque en el título no diga la palabra sobreexplotación, no necesariamente tiene que decirla para que su noticia hable de este tipo de temas. En el punto número 2 dice, una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para tu video. Consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar tus respuestas. Entonces, lo siguiente lo tienen que desarrollar en un procesador de textos y eso les va a seguir como guión para elaborar o presentar su video. Lo primero que tienen que investigar son las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. ¿Y cuáles son estas características que ustedes van a investigar? El tipo de ecosistema, ubicación, el clima, la temperatura y tienen que mencionar 2 ejemplos de flora y 2 ejemplos de fauna, ¿sale? Especies de flora y especies de fauna. Recuerden, si ustedes dicen, bueno, aquí, si estamos por ejemplo, en Mexicali, ¿no? Voy a investigar ejemplos de especies que estén reportadas que se distribuyen en Mexicali, ¿sale? O si estamos en Querétaro, bueno, hay otras especies y ustedes van a mencionar qué especies son. Lo mismo para la Ciudad de México, hay especies que están reportadas exclusivamente para la Ciudad de México y que son representativas de esos lugares. Un ejemplo de todo esto que les estoy mencionando, retomando el último lugar, sería la Ciudad de México. Por ahí todo el mundo, y como es muy popular, ha escuchado hablar de los ajolotes, ¿sale? Los ajolotes es una especie que se distribuye en la Ciudad de México y es representativa de la Ciudad de México. Entonces pueden mencionar que en este caso los ajolotes lo pueden también, o lo deben de mencionar o incluir la especie de estos. La especie de estos ajolotes o está clasificado como Ambistoma mexicana, por lo que es importante que no solo investiguen el nombre común, sino también el nombre científico de sus 2 especies que van a colocar. Para esto no van a tener problema porque normalmente en las bases de datos o en las informaciones que hay en las publicaciones de los lugares donde ustedes van a estar, de los cuales van a estar recabando información, están indicados tanto el nombre científico como el nombre común. Después hay que responder a dos preguntas. La primera dice, ¿qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y explica cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Bueno, mencionar los recursos naturales que se extraen de ese ambiente puede ser los que mencionan en la noticia o pueden también incluir nada más el de la noticia o pueden incluir el de la noticia más los que ustedes investiguen y los que ustedes conozcan que no están reportados. Y bueno, explicar cómo cada uno de los servicios ecosistémicos está afectado. Recuerden, los servicios ecosistémicos se refieren a todos aquellos beneficios que obtenemos del ecosistema o del medio ambiente, así como le dice su nombre,
por medio de servicios, ¿ok? Un servicio ecosistémico, por ejemplo, podría ser la regulación del clima, ¿sale? Entonces, ahí por ahí si quieren saber de dónde se deriva este servicio ecosistémico de regulación del clima, por ahí pueden buscar ejemplos y seguramente van a encontrar muchos ejemplos de este tema relacionados con los recursos naturales que se están extrayendo de ese ambiente. Entonces ya ustedes podrán identificar, bueno, si tenemos una sobreexplotación forestal, cómo me va a afectar alguno de los servicios ecosistémicos que me da esa cobertura forestal, ¿no? Si tengo sobreexplotación de alguna especie animal, bueno, ¿cuál sería el problema que eso me podría generar en cuestión de servicios ecosistémicos? Si tengo algún tipo de sobreexplotación de suelo, bueno, vamos a tener obviamente una afectación a servicios ecosistémicos dependiendo de lo que se presente en ese lugar. Y la otra pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Ok, aquí les acabo de hablar de una sobreexplotación, por ejemplo, del suelo. Recuerden, cuando tenemos eh, esta actividad de la agricultura de forma intensiva, lo que se hace es sobreexplotar el suelo. Pero para que este proceso de sobreexplotación por agricultura se pueda seguir dando, lo que se realiza de manera práctica es incluir fertilizantes, los cuales pueden generar contaminación en distintos niveles, ¿no? Desde el suelo hasta en el agua, ¿sale? Entonces, ese es un tipo de contaminación que está asociado a, un tipo de sobreexplotación, ¿sale? Ahora, una vez que ya sabemos cómo está asociada la contaminación con o cuál contaminación está asociada con ese tipo de sobreexplotación, que para este ejemplo sería un tipo de contaminación química, vamos a indicar cómo impacta en la degradación del ambiente. Entonces, esta contaminación impacta en la degradación del ambiente, obviamente porque hay una contaminación química. Esta contaminación química no solo va a modificar la estructura del suelo y la calidad del suelo, también puede afectar a otros servicios ecosistémicos dentro del ambiente como el agua, la contaminación del agua, o también puede generar algún efecto nocivo en otras plantas, las cuales obviamente les afecte esta contaminación, ¿sale? Entonces, ahí más o menos es un ejemplo de cómo ustedes pueden dar respuesta a esta pregunta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Ok? Si quieren participar, recuerden, siempre pueden levantar la manita sin problema también. Está disponible el micrófono, ¿vale? Bueno, sigamos avanzando. Punto número 3. Como conclusión, dice, plantea una acción de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu comunidad o estado. Entonces, aquí nos dice que hay que plantear una acción. Aquí pueden plantear más de una, pueden ser dos, pueden ser tres, las que ustedes consideren con las cuales van a poder cubrir este enfoque con beneficio ecológico, el enfoque con el beneficio social y el enfoque con el beneficio económico. Ejemplo, si estamos teniendo, regresando al ejemplo de la sobreexplotación del suelo, ¿no? Porque ese tipo de sobreexplotación por agricultura solo es un ejemplo. Recuerden que hay otros tipos de sobreexplotación del suelo que no se relacionan con la agricultura. Entonces, un tipo de acciones enfocadas en lo ecológico, social, económico, que a mí se me ocurrirían para generar una conclusión, bueno, tendría que empezar por la parte ecológica. ¿Qué es lo que haría para mejorar
o disminuir el impacto ecológico que ya se está teniendo. Pues a mí se me ocurre buscar algún tipo de fertilizante que no sea químico, que sea biológico. También se me ocurre que lo que se puede hacer es, en lugar de un monocultivo, hacer un policultivo, el cual se vaya rotando, o también puede ser buscar la opción de generar distintos tipos de productos durante ese proceso de agricultura. En lo social, bueno, si vamos a estar manejando algún tipo de fertilizante biológico, podría ser que se cree algún tipo de organización en la cual se realicen actividades de composteo precisamente con desechos orgánicos que sean aprovechables para esta actividad de la agricultura. Y por último, la parte económica, que no solo sea una producción de un fertilizante biológico que se pueda comercializar solo en esa zona con el problema que tienen, sino que pueda ser ofertado también a algunas comunidades aledañas a donde se está presentando esta problemática. ¿Vale? Es como más o menos a mí se me ocurriría. Recuerden, hay muchas opciones que ustedes pueden poner muchas acciones que pueden incluir, las que ustedes consideren, solo si no olviden cubrir los tres enfoques que se les están solicitando, porque recuerden que yo les evalúo precisamente que cubran lo que se les está solicitando, no la extensión que estén entregando, ¿vale? ¿Dudas con relación a la conclusión? ¿Todo claro? Ok. Seguimos. Punto número 4 dice, realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador de noticias o reportero o reportera. Su duración debe ser de entre 4 y 6 minutos. Para la elaboración del video noticiero se requiere de planificar y organizar la información en un guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. Lo primero que debe de llevar su video o su presentación es la introducción, donde ustedes tienen que mencionar o tienen que realizar la presentación de la noticia con los elementos que indica el punto número uno. Entonces, el punto número uno, perdón, la introducción corresponde a la información que ustedes van a investigar en el punto número uno. ¿Qué es el punto número uno? Bueno, son precisamente los datos que le solicitan que cubra o que con los que cubra la noticia para que sea válida, ¿sale? Esto es la fecha, la fecha de publicación, la ubicación donde está ocurriendo, el autor y el año que va incluido en la fecha, ¿sale? Entonces, debe de cumplir con esos datos para que sea confiable y es lo que ustedes van a presentar en el punto número uno. Aquí yo les recomendaría que incluyan el presentarse ustedes, su nombre y su módulo, ¿sale? Mi nombre es tal y estoy cursando el módulo 20. Esta es mi presentación de mi actividad integradora 3, en la cual voy a presentar la siguiente noticia que fue publicada en tal año por tal autor en tal ubicación, ¿sale? Y con eso sería más que suficiente. Después nos dice que van a realizar la parte del desarrollo donde tienen que comentar los tres aspectos que indica el punto número 2. El punto número 2 son las características del medio ambiente, ecosistema, ubicación, clima, temperatura y sus dos ejemplos de especies de flora y de fauna, así como las dos preguntas con sus respectivas respuestas. Y por último, el cierre, donde nos indica que tienen que mencionar la acción sustentable o acciones sustentables
que indica el punto número 3. Aquí se refiere a que ustedes van a mencionar simple y sencillamente la conclusión que ustedes hayan elaborado, ¿sale? Entonces, creo que está bastante sencillo hasta aquí. El punto número 1, pues obviamente es la presentación de ustedes con la noticia. El desarrollo es todo lo del punto número 2, características del ambiente con las dos preguntas y respuestas. Y en el cierre, ustedes van a mencionar su conclusión. ¿Dudas antes de seguir avanzando hasta aquí? A ver, Aileen, hay una pregunta antes, no. Aileen, ¿podemos leer el guión mientras grabamos? Claro que lo pueden leer. Recuerden que no tienen que saberlo de memoria. Sí tienen que ensayar varias veces antes, leer su guión, eh, realizar 2 o 3 pruebas, de grabación antes para que, se suelten un poquito a la hora de estar haciendo la grabación final que a ustedes les va a quedar. No se tienen que saber todo de memoria, sí tienen que explicar más o menos lo que ustedes investigaron, porque obviamente, pues, como lo investigaron, ya lo van a saber, pero no se lo van a saber de memoria. Entonces, el guión es precisamente para que se apoyen en, los puntos donde obviamente, pues, necesiten estar revisando la información que investigaron. Nicte, ¿es necesario que se vean en el video? Sí, la instrucción precisamente aquí en el punto número 4 dice: "Realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro", ¿vale? Entonces, yo, es algo que les tengo que evaluar también, que aparezcan a cuadro. Ustedes pueden realizar, quizá nada más un video con su voz, pero si no aparecen a cuadro, pues, obviamente ahí tengo que penalizar. Y, creo que ya fueron todas las preguntas. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿Ninguna, ninguna? ¿Todo bien? Vamos a seguir avanzando. Dice, una vez que hayas concluido tu guión escrito, procede a grabar y editar tu video. Apóyate en los siguientes videotutoriales o bien emplea otras aplicaciones como Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush. Y también tienen estas otras dos opciones. La opción de utilizar Canva y ahí tienen el enlace y también tienen la opción de utilizar la herramienta de PowerPoint para realizar un video y ahí también tienen el enlace de cómo pueden utilizar esta herramienta de PowerPoint para realizar el video. Siguiente punto número 5 dice, en un documento de procesador de textos incluye lo siguiente. Lo primero que solicitan es la portada con sus datos de identificación. Después, el guión escrito como evidencia de la información que se presentará en el video de acuerdo con la estructura de la instrucción número 4. El enlace al video realizado a modo de noticiero que sea congruente con el guión escrito. Aquí es importante que su guión concuerde con lo que ustedes están presentando en su video. Porque bueno, si ustedes hablan y hablan y hablan y hablan en su video, pero no cubren lo que se les está solicitando de información, obviamente también tengo que penalizarles. Recuerden que yo tengo que evaluarles lo que se les solicita. Y si lo que les solicitan en el video es que presenten la información del guión, enfóquense en presentar precisamente esa información que ustedes ya investigaron. Y por último, tienen que incluir las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA de Prepa en línea CEP. Una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales que aquí nos los marcan. Y por último, hay que cargar su archivo a la plataforma, cuidando que el formato de guardado sea .docx o .doc. Aquí, antes de avanzar, quiero recordarles que es importante que, al igual que para su cartel, no olviden modificar los permisos de acceso para que yo pueda visualizar su video, ya que muchas veces ha pasado que se les olvida modificar sus permisos de acceso y pues obviamente no puedo
realizar la evaluación. Entonces, no olviden también, para este caso, realizar este ajuste. ¿Dudas hasta aquí? Victoria dice, la noticia tiene que ser máximo del año 2021. Son 3 años máximo, estamos 2024. O sea, de este año, del año pasado. Bueno, vamos a tomar este año como es que este año ya lo estamos terminando, ¿no? Pero vamos a decir 23, 22 y 21, ¿sale? Para que tengan chance. Ahí ya no les daría 3, sino 4 años, pero que sea a partir del 21, ¿vale? Sí, sí, Esmeralda, está bien, no hay problema que sea a partir del 2021 para que tengan más oportunidad, que les voy a ser sinceros, no van a tener ningún problema con encontrar noticias de este tipo porque pues son bastante comunes, desafortunadamente. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Pues vamos a la siguiente actividad. La actividad integradora 4, que lleva por título Ética y Responsabilidad Social. La introducción dice lo siguiente. Estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y se ven modificados por cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables, que no son infinitos y pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida. El propósito es identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y resuelvan alguna problemática del entorno. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemáticas ambientales del entorno y por último reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. ¿Qué entregaré? Un documento en un procesador de textos en el que integren los puntos mencionados. Ahora, en la parte de cómo lo realizaré, el punto número 1 nos dice lo siguiente. Entrevista 5 conocidos, amigos, familiares que vivan en tu comunidad siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores bióticos, que son todos aquellos que no tienen vida pero que modifican el ecosistema, como la latitud y altitud, y los bióticos, que son los que tienen vida, como bacterias, hongos, etcétera. Entonces, aquí tenemos la tabla con las preguntas que ustedes van a aplicar. Recuerden, son 6 preguntas. Déjenme reducir un poquito más para que se vean todas. Creo que ahí está. Son 6 preguntas que van a aplicar a 5 personas diferentes. ¿Ok? Vecinos, familiares que vivan en su misma comunidad, cualquier persona, alguien que ustedes, un compañero del trabajo, compañeros de la escuela, amigos de algunos de sus familiares, ya ustedes decidirán. Aquí es importante lo que sí es importante es que sean personas que vivan en su misma comunidad, porque muchas veces puede ser que se susciten o las personas identifiquen los mismos problemas o las mismas problemáticas en su comunidad, pero a veces las comunidades son un poco más grandes y estas difieren según las personas que administren cada zona. Un ejemplo, les podría poner o comentar sobre qué tan efectiva son estos servicios de recolección de residuos sólidos, que sería la basura. Puede ser que en alguna colonia administrada por algún comité por medio popular, ya saben, como una delegación o como una alcaldía, en este caso, sea diferente a otra, debido a los recursos,
debido a la cantidad de personal que tienen. Entonces, ahí entran diferentes factores que obviamente nos van a dar opiniones diferentes entre unas personas y otras, aunque viven dentro de una misma comunidad. Esto puede ser una ciudad un poco más grande, ¿sale? Entonces, por eso es importante que lo apliquen a personas que vivan dentro de su comunidad. Dudas con relación a su tabla, dice por aquí su compañera, primero, Nité, dice, ¿podemos usar las mismas tablas? Sí, así como está la tablita, ustedes la pueden tomar y utilizarla. ¿A qué se refiere su compañera Esmeralda? Dice, ¿a qué se refiere con el tipo de animales y plantas? Pues el tipo de organismos que ustedes pueden encontrar. Recuerden, no es lo mismo que vivan en Monterrey o que vivan en la Ciudad de México o que vivan en el puerto de Veracruz o que vivan no sé, en Cancún o que vivan en Oaxaca, en alguna parte de Oaxaca o en mero Oaxaca, o que vivan por ahí alguno de ustedes puede, o de sus compañeros puede vivir en el puerto de Acapulco. Entonces ahí van a tener distintos tipos de plantas y distintos tipos de animales. Algunos o la mayoría que les van a mencionar son domésticos, pero por ejemplo, en Cancún es algo muy común que en las zonas costeras donde hay casas o desarrollos residenciales, no solo encuentren animales domésticos, sino también animales que no son domésticos. Un ejemplo serían las iguanas, que en toda esta parte de la Riviera Maya, pues son bastante comunes, ¿no? Las iguanas. Otros animales que pueden ser comunes, que no son animales domésticos en esa zona y que se los puedo mencionar, son los mapaches. También los mapaches son un tipo de organismos que, dependiendo del lugar, pueden ser mencionados. Para la Ciudad de México, un ejemplo sería el cacomistle. Este es, no sé si todos lo conozcan por ahí, pero es parecido a al mapache, un poquito más alargado. También se puede parecer un poquito más al gato, a los gatos. Su cola tiene muchos anillos y tiene ojos bastante grandes. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo que podrían mencionar, que también se presenta en la Ciudad de México, en algunos puntos de la Ciudad de México, son los tlacuaches. También estos animalitos no son animales domésticos, pero suelen convivir con zonas urbanizadas. Y de las plantas, bueno, no hay este problema, y si son las plantas que ustedes puedan observar de las cuales está integrada la vegetación del lugar donde viven. Evelyn, ¿deben poner preguntas diferentes o con las que... No, solo son las 6 preguntas que están aquí, Evelyn, las que ustedes van a aplicar, ¿sale? Solo esas. 6 preguntas a 5 personas diferentes. Esmeralda, ¿la contaminación de ríos es un problema ambiental? Sí, sí, Esmeralda, la contaminación, de hecho, cualquier tipo de contaminación, recuerden, la contaminación puede ser del aire, puede ser del agua, puede ser del suelo, y ahí pues hay muchas variedades de por qué se puede contaminar algunos de estos recursos, ¿vale? También existe la contaminación lumínica, por ahí lo pueden investigar, pero es algo un poco menos mencionado. Si alguien se los menciona, bueno, por ahí les tocaría a ustedes investigar, o si de plano les mencionan un tema que ustedes no entiendan, pues ya me lo mencionan y lo resolvemos la siguiente sesión. Ok, entonces, sin dudas hasta aquí con relación a su tabla de entrevistas, todo bien. Yo les tengo una pregunta. Por ahí hablamos de los factores bióticos y abióticos, y dice que los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida. Yo les preguntaría, ¿una piedra sería un factor abiótico, sí o no? ¿Y por qué? Bien fácil. Leo sus respuestas aquí en el chat. Ok, porque no tiene vida, dice su compañera Esmeralda.
Victoria dice que ella cree que no es un factor abiótico o que o ¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo que es factor abiótico, Victoria? Evelyn dice que ella cree que no lo es. Bueno, Evelyn dice que nada más que no cree. Victoria dice también que no lo es. Alexa no, porque no tiene vida. Ok, bueno, aquí es importante, Brandon. Brandon dice, si es un factor abiótico porque no cumple con los factores que requiere la vida. Ok, muy bien. Gracias a todos. Esto se los pregunto, Nicté también por aquí nos dice, yo pienso que sí, porque tiene minerales y elementos como la tierra y la tierra que genera, me imagino, vida. Bueno, les diré, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque si bien una roca, una piedra no tiene vida, no se puede considerar un factor abiótico. Y ustedes me dirán, oye, ¿por qué? Pues, si no tiene vida, ¿por qué no es un factor abiótico? Bueno, bien fácil. Esta partecita se la resalté porque es bien importante. Dice, los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida, pero modifican el ecosistema. Y nos dan dos ejemplos, altitud y latitud. Ahora, ¿se imaginan el tamaño de una piedra o de una roca para que ésta pudiera modificar un ecosistema? Pues tendría que ser algo descomunal o tendría que ser una roca extraterrestre, como en la teoría esta del meteorito de la extinción masiva del Jurásico, ¿no? De los dinosaurios. Entonces, es importante esta parte, que la recuerden, que si bien estos no tienen vida, tienen que cumplir también con esta parte de que deben de modificar el ecosistema. Ahora, ¿cómo la latitud o la altitud nos modifican el ecosistema? Vamos con la latitud. No es lo mismo que ustedes se encuentren, por ejemplo, en la ciudad o en el puerto de Acapulco, a que estén en la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Para agarrar otros nombres. Recuerden, ahí vamos a encontrar una latitud diferente que nos va a dar o que nos va a modificar, nos van a dar condiciones diferentes para el ecosistema, diferentes plantas, diferente cantidad de luz, diferente cantidad de suelo, etcétera, ¿no? Ya nos está modificando el ecosistema, diferentes especies de animales. Altitud no es lo mismo que ustedes estén, por ejemplo, en la ciudad una ciudad que esté muy alta, la ciudad de Toluca, por ejemplo, también, o que estén en la ciudad el puerto de Veracruz. Obviamente, ahí la altitud nos va a dar condiciones en cuestión de los ecosistemas diferentes. Recuerden, ahí en el puerto de Veracruz podemos encontrar vegetación diferente y organismos diferentes. A diferencia de Toluca, que vamos a tener más una altitud mayor, donde en la playa es normal que no veamos, por ejemplo, pinos, y toda en esta parte de lo que es el Estado de México y Toluca, pues podemos ver una en general, un mayor número de especies que pertenecen a esta especie de los pinos, ¿sale? Entonces, esos son dos ejemplos. ¿Alguien más me podría mencionar algún ejemplo de un factor abiótico? El clima. Muy bien, Esmeralda. Y recuerden, dentro del clima tenemos otras cosas que también forman parte ya de tal como el clima, que entran como factores abióticos. La luz solar, perfecto. El agua, perfecto. El agua, muy bien, Evelyn. La cantidad de oxígeno, sí, ese es un factor que puede ser
Un factor abiótico, recuerden, no es lo mismo que estemos y es un ejemplo bien facilito, en una montaña, que estemos en la base donde vamos a encontrar algunos tipos de árboles bastante grandes, seguramente helechos, distintos tipos de plantas y animales, a que estemos a la mitad o más arriba, hacia la punta, donde vamos a empezar a encontrar muy pocas especies de animales y generalmente pues pastizales, ¿no? Porque ya no crecen a mayores alturas plantas tan grandes. En el suelo, sí, los tipos de suelo, obviamente hay minerales diferentes, hay suelos que son muy ricos en materia orgánica y suelos que son muy rocosos, ¿sale? Entonces, por ahí los suelos rocosos son también un tipo de factor abiótico. Estos suelos se denominan, por cierto, litosoles. ¿Qué lito quiere decir roca o piedra? Y sol, bueno, se refiere a la parte del suelo, ¿sale? Litosoles, así se llaman. Muy bien, bueno, espero que les haya quedado clara esta parte porque es algo que seguramente les van a poder explicar a sus entrevistados, ya que aquí en alguna de las preguntas viene precisamente en la 2 a qué ecosistema pertenecen los factores bióticos y abióticos que se encuentran en su comunidad. Recuerden, dentro de los ecosistemas tenemos diferentes, por ahí ya les mencioné algunos, costeros, desérticos, pero pueden ustedes consultar de manera general los tipos de ecosistema que hay en México en la información que les dejé en la sección de novedades. Ahí les coloqué un enlace. Está bastante sencillo y fácil. No se van a llevar más de exageradamente 10 minutos en ver los tipos de ecosistema que ustedes pueden encontrar y cuál sería el que más se parece al lugar donde ustedes viven. ¿Sale? Seguimos avanzando. Punto número 2 dice, con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. ¿Por qué hice énfasis tanto en que ustedes se dieran cuenta en este tipo de cosas? Porque necesitan obtener respuestas coherentes. Si ustedes no obtienen respuestas coherentes, pues obviamente difícilmente van a poder dar respuestas coherentes a lo que se les está solicitando. Lo primero que mencionan es que tienen que describir el ecosistema que prevalece en su entorno con base en 5 factores bióticos y 5 factores abióticos. Y aquí nuevamente es una descripción del ecosistema, no colocar 5 factores bióticos y abióticos. ¿Y cómo vamos a hacer una descripción del ecosistema? Bien fácil, para cuando ustedes lleguen a este punto, si van en orden con sus actividades, ya habrán hecho una descripción. ¿Y dónde la hicieron? En la actividad integradora 3. ¿Sale? Donde nos dice que tienen que investigar las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos y nos dice, tienen que indicar el tipo de ecosistema, la ubicación, clima, temperatura y los ejemplos de especies de flora y de fauna. ¿Dónde tendríamos aquí los factores bióticos y abióticos? Bueno, los bióticos obviamente van a estar en los ejemplos que ustedes van a mencionar de las especies de flora y de fauna y los abióticos en los otros tipos de ecosistema, ubicación, clima, temperatura, ¿vale? Entonces, ya que ustedes para ese entonces van a poner el tipo de ecosistema que podemos encontrar es tal, se ubica a tal altitud, a tal latitud, el tipo de clima que encontramos es tal, con una temperatura media que oscila entre y ya ponen las temperaturas promedio. Dentro de los ejemplos de especies de flora que podemos encontrar, y ustedes van a mencionar ejemplos de especies de flora y también las de fauna. Y ahí ya están haciendo una descripción de el ecosistema del que están hablando, ¿sale? ¿Qué es lo que tendrían que hacer aquí? Descripción del ecosistema, lo mismo. En mi ecosistema puedo encontrar los siguientes factores bióticos y abióticos que mencionaron. Entonces, las plantas, podemos encontrar árboles de pino, podemos encontrar, no sé, magueyes, que son agaváceas, podemos encontrar
nopales podemos encontrar, ahí les van a mencionar, ¿sale? Ya ustedes nada más tendrán que, si quieren ahondar un poco más en esa información, pues buscar el nombre científico de esas especies que les mencionaron, que es muy fácil encontrarlo. Lo mismo pasa con los factores abióticos, ¿no? Ahí van a mencionar, bueno, la temperatura que normalmente mencionan aquí es una temperatura cálida que puede oscilar entre tanto. Se encuentra a una altitud y ya ustedes lo pueden mencionar también. También pueden mencionar dentro de los factores abióticos que les mencionen si hay algún tipo de elevaciones o son zonas planas como pastizales, eh, si está cerca del mar, si tienen cerca un río, si no sé, ahí hay muchos factores abióticos que ustedes pueden mencionar, ¿sale? Ríos, lagunas, cualquier cuerpo de agua es un factor abiótico también. Si llueve mucho, si llueve poco, si hace mucho calor, si obviamente si hace mucho calor, hay mucha disponibilidad de luz, etcétera, ¿no? Todo eso se los van a mencionar y ya ustedes van a saber que son factores bióticos y abióticos. Y después nos indican que tienen que describir el grado de conservación que tiene la biodiversidad, que se refiere a la flora y la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad del aire, disponibilidad del agua y cuidado del suelo en su entorno. Aquí yo les recomiendo que lo hagan por partes, que ustedes mencionen. Bueno, la conservación de la flora en el lugar donde yo vivo es buena, es mala o regular, ¿no? Ahí puede ser. Y ya indican. En la fauna puede ser que sea buena o regular y ya ustedes explican por qué. Quizá por ahí tienen o viven muy cerca de una zona que es una zona designada para el cuidado de flora y fauna, ya sea una reserva natural o algo así por el estilo, un lugar que haya sido designado para ese tipo de actividades. Y bueno, ya la calidad de aire y disponibilidad del agua, así como el cuidado del suelo, eso va a ser independiente de qué tan contaminado o no esté el aire, de qué tanta disponibilidad o no haya del agua, así como qué tan disponible o no esté el suelo en su comunidad, debido a que muchas veces, por ejemplo, cuando es sobreexplotado el suelo, ya sea por explotar cuestiones minerales o también cuestiones de agua. Recuerden que el agua está en el suelo y también si se sobreexplota el agua, obviamente el cuidado del suelo se ve mermado. ¿Por qué? Porque este suelo se degrada, pierde humedad, puede también presentarse hundimientos. Tenemos ejemplos como en la Ciudad de México, y también como me parece en el estado de Puebla, donde apareció un socavón muy, muy grande, donde ahí se cayó pues una buena cantidad de tierra, ¿no? Se hundió una buena cantidad de tierra. Entonces, esos son ejemplos del cuidado del suelo. Antes de seguir avanzando, ¿dudas hasta aquí? Evelyn, no tienen que colocar forzosamente los nombres de los entrevistados, perdón. Sin dudas, sin dudas, sin dudas, ok. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de las comunidades o de la comunidad? Ok, ya aquí mencionamos los problemas ambientales, contaminación o sobreexplotación. Cualquier tipo de sobreexplotación que ustedes puedan identificar es una problemática ambiental, lo mismo que cualquier tipo de contaminación. Aire, agua, suelo y cualquier sobreexplotación a cualquier recurso van a generar problemáticas ambientales. Todo esto que le estoy diciendo, tanto de contaminación como de sobreexplotación, recuerden que se originan debido a actividades que realiza el hombre, ¿vale? Como la minería, por ejemplo, puede dar origen a sobreexplotación de suelo.
La contaminación del aire puede ser debido a la operación de algún tipo de industria, ¿no? Por ejemplo, la contaminación del suelo también se puede dar por actividades tanto agrícolas como ganaderas, ¿no? Entonces, ahí todas estas actividades nos van a generar un problema ambiental, ya sea de contaminación o de sobreexplotación, porque está sobreexplotado un recurso, ¿vale? Entonces, ya ustedes les podrían o podrían identificar ese problema ambiental. Y ya una vez que lo identifican, tienen que indicar cómo afecta la calidad de vida. Si tenemos un problema de contaminación, cómo afecta la calidad de vida. Si tenemos un problema de sobreexplotación, bueno, cómo afecta la calidad de vida de su comunidad. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué afectaciones se mencionan que hay en los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causadas por el problema ambiental? Recuerden, si tenemos algún tipo de contaminación, obviamente va a afectar a los recursos naturales. Una vez que se afecta a los recursos naturales, pues va a afectar también a los seres vivos de la comunidad. Si tenemos algún tipo de sobreexplotación, obviamente ya estamos afectando a los recursos naturales. Y esta sobreexplotación, por ende, nos va a afectar a la calidad de vida de los seres vivos de esta comunidad. ¿Sale? Entonces, creo que aquí ya, pues, como pueden ver, prácticamente va todo relacionado. Y por último, en este punto número 2, tienen que mencionar o realizar un listado de acciones que ya se realizan en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental identificado, ¿sale? Si hay programas, no sé, de disminución de uso de químicos, de disminución o algún programa de reforestación o manejos forestales o aprovechamiento forestal, algún tipo de campañas para evitar algún tipo de contaminación. Todo eso que ya se está haciendo, ya sea por autoridades, dependencias gubernamentales, alguna asociación que esté llevando a cabo alguna actividad. Entonces, todo eso lo van a colocar en esta parte. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuántas acciones debe ser en la lista? En esta lista, las que ustedes encuentren que se están realizando para esa problemática ambiental que identificaron, ¿sale? Victoria, entonces aquí puede ser 2, pueden ser 3, dependiendo del problema, o quizá pueden ser más, dependiendo del problema y cuántos organismos estén enfocados o colaborando en esa problemática ambiental que ustedes identificaron. Siguiente punto. Punto número 3 dice, realiza una investigación y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Entonces, aquí deben de mencionar cómo era el ecosistema. Si había más plantas, si había más animales, si había más agua, si no sé, había menos contaminación, había más contaminación, había más población, se ha mantenido la población, se han desarrollado proyectos de infraestructura, etcétera. Todo eso que haya modificado su ecosistema, pues por aquí lo pueden mencionar. La siguiente pregunta dice, ¿qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas ambientales de su entorno? Y aquí tendrán que mencionar las leyes que están relacionadas con o enfocadas precisamente en resolver problemáticas ambientales del entorno. No nada más quizás sean aplicadas en su entorno, sí, sino que pueden ser aplicadas tanto leyes estatales como leyes federales que aplican a nivel nacional. Así que ahí es bastante, bastante amplia la respuesta. Y por último, la otra pregunta dice, ¿qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaste? En esta última pregunta, a diferencia de este listado, que son acciones que ya se están realizando, ustedes van a colocar acciones que creen que podrían ayudar o contribuir a resolver o disminuir ese problema ambiental que ustedes ya identificaron. Entonces, aquí al final del punto 2
son las acciones que ya se están haciendo y aquí al final del punto 3 son las que ustedes consideren que además de lo que ya se está haciendo, esas podrían contribuir a resolver la problemática ambiental. ¿Dudas con relación a este punto número 3? Esmeralda dice, en este caso para la investigación, perdón, en este caso para la investigación se puede entrevistar. Para la investigación me imagino que te refieres a la de tu entorno de hace 10 años. Ok, si no hay registros, claro que sí, ustedes pueden preguntarle a personas y si no llevan también viviendo tantos años en ese lugar, pueden preguntarle a personas que ya lleven viviendo esa cantidad de años o más en ese lugar y preguntarles, bueno, ¿cómo era esta parte de las plantas? ¿Cómo era esta parte de los animales? ¿Qué tanto había de población? O sea, la densidad poblacional, qué servicios han aumentado, por ejemplo, carreteras, puentes, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas que haya modificado toda la parte del ecosistema. Evelyn, una duda, ¿las sesiones eran siempre a las 9? No, son las 8 son a las 8, Evelyn, siempre a las 8 en hora del tiempo del centro de México. Sí, digo, yo les pregunté en la sesión pasada, porque la primera la hicimos a las de la primera sesión de la semana pasada la hicimos a las 7, pero por ahí les comenté si les quedaba bien a las 8 y la pasé a las 8. Entonces, por eso se ha pasado a las 8 de la noche. Okey, ¿alguna otra duda hasta aquí de este punto 3? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Okey. Sí, entiendo. Sí, en algunas partes del país tenemos, horarios diferentes. Por eso les preguntaba, pero, pues, ¿tienen algún problema para conectarse a las 8? Por ahí que, no sé, tengan alguna actividad que tengan que realizar, alguna actividad personal, no se preocupen. Recuerden, siempre pueden consultar la sesión grabada, así que no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, pues seguimos avanzando. Punto número 4. Dice, elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Ok, ok. Aquí me levantó la manita su compañera Nicté. Nicté, adelante, escuchamos. ¿No? Ok. Entonces pícale otra vez y ya con eso se baja tu manita porque queda ahí levantada. Listo. Bien. Bueno, regresando a la instrucción, dice que elaboren una infografía con base en la información que recabaron de las entrevistas y de su investigación, estructurando su infografía de la siguiente. Primero, tienen que mencionar o indicar el ecosistema de su entorno, que ya por ahí lo investigaron, y sus características. Recuerden, las características son los factores bióticos y abióticos definidos, ¿sí? No solo ejemplos de factores bióticos y abióticos. ¿Cuál es la diferencia entre un factor biótico, perdón, entre una característica y un factor biótico y abiótico? El factor abiótico nada más es el ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, el agua, la temperatura, el tipo de clima, el agua, la temperatura, clima, altitud, latitud. Ahí les estoy mencionando factores abióticos. ¿Y cuál es una característica definida como factor abiótico?
Bueno, la altitud 2.500 metros sobre el nivel del mar, 800 metros sobre el nivel del mar. Ahí me estoy refiriendo a la altitud como una característica definida. Temperatura entre 25 y 30 grados la máxima y 12 grados la mínima. Listo, ahí tengo la característica específica de temperatura, ¿vale? Que es una característica. Eh, Agua. Nos referimos a la lluvia. Precipitación de aproximadamente 300 milímetros al año, ¿no? Inventando algo. ¿Sale? El tipo de suelo, ustedes lo pueden mencionar, ya les mencioné un litosol. ¿Sale? Latitud, altitud, grados de altitud y metros sobre el nivel del mar. ¿Sale? Esas son características definidas. Características de factores bióticos, especies que encontramos en esos lugares específicamente de plantas y animales. Ejemplo, en la parte del sureste mexicano, una especie que podemos encontrar que no se encuentra hacia el norte es, por ejemplo, el jaguar, que su nombre científico es Panthera oca, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esa es una especie que no van a encontrar hacia el norte del país. También pueden encontrar especies de plantas, ¿no? La que a ustedes se les ocurra. Y, por ejemplo, una especie hacia el norte, pues tenemos un buen de plantas que son más de zonas desérticas o cactáceas, pueden ser matorrales que ustedes mencionen, pastizales que ustedes mencionen, algún tipo de cactus que ustedes mencionen. Entonces ahí ya ustedes tendrán que mencionar exactamente los que se distribuyen, ¿no? No solo pongan ahí, no sé, eh, algo muy general como normalmente les está mencionando. En cuestión de la parte de los factores bióticos, no es tan crítico en la parte de las características, porque normalmente sí mencionan lo que ustedes observan o conocen del lugar donde viven. ¿Sale? Pero sí es importante que en los abióticos los definan. Después tienen que incluir la comparación entre el ecosistema de su entorno de hace 10 años y ahora, que ya lo van a tener elaborado. Tienen que mencionar las causas y consecuencias del problema ambiental. Causas, recuerden la actividad. Se está realizando minería, se está sobreexplotando tal recurso porque se está utilizando para, se está generando este tipo de contaminación porque esta industria trabaja elaborando este producto. Esa va a ser la causa, ¿sale? Consecuencias del problema ambiental. Tenemos por ejemplo, si es contaminación, no vamos a tener disponibilidad de ese recurso. Si tenemos contaminación del aire, vamos obviamente a tener por ahí un problema de también puede ser contaminación del suelo, puede ser contaminación del agua, y después nos dicen el impacto en su comunidad del problema ambiental. Si tenemos algún tipo de contaminación, podemos tener desabasto. Recuerden que el desabasto es ya cuando lo recibimos como un servicio. Desabasto, en este caso puede ser desabasto de agua, si hay alguna contaminación de agua. Desabasto de alimentos, si tenemos sobreexplotación de suelo en agricultura, porque pues ya no vamos a poder cultivar o va a estar contaminado el suelo. En la parte de contaminación por basura del suelo o contaminación del aire o del agua, también cualquier tipo de contaminación, el impacto en la comunidad también pueden ser la aparición de enfermedades, ¿sale? Entonces, recuerden, el impacto en la comunidad es aquello que ya se expresa como deficiencia o como problemática que ya estamos viviendo en nuestra ciudad o en nuestra comunidad. Y por último, tienen que incluir las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Aquí también, pues ya lo desarrollaron en su procesador de texto, nada más tendrán que incluir esta información en su infografía. ¿Dudas hasta acá de este punto 4 de la infografía? ¿Causas y consecuencias del problema ambiental o es en general?
No, del problema ambiental, recuerden, ¿qué les causó ese problema ambiental que ustedes identificaron, vale? ¿Y qué consecuencias tuvo? Bueno, la consecuencia que tuvo ese problema ambiental es que se contaminó un manantial. La consecuencia que se tuvo es que hubo contaminación del suelo. La consecuencia que se tuvo es que tuvimos una deforestación a gran escala, por ejemplo, si hay sobreexplotación, etcétera, ¿no? Esas son la parte de las consecuencias del problema ambiental. Listo. Tenemos una nota sobre las herramientas que pueden ocupar para la elaboración de su infografía. Puede ser Canva, PictoChart o Behance. Y dice para compartir tu enlace posteriormente. Además, puedes integrar fotografías que tú tomes o algunas que selecciones de la red. Ok, entonces recuerden que, que al igual que en su video, tienen que obtener el enlace para compartir, por lo que es importante que no olviden hacer las modificaciones para poder accesar a su infografía. Les recuerdo, esta también tiene un formato de una sola hoja, así que ajusten la información a esa hoja. Recuerden que la pueden reducir, aquí no hay problema porque podemos ampliar sin problemas las imágenes digitales. Entonces, no se preocupen de que cuando ustedes la pongan en el tamaño al 100%, se va muy pequeñita. Cuando yo lo revise, ya nada más lo amplío y no hay ningún problema. Pero traten de hacerlo en una sola hoja. Siguiente punto, punto número 5. Integren un procesador de textos lo siguiente. Primero, sus datos de identificación. Después, el recuadro de sus entrevistas van a ir en su procesador de texto. Todas sus entrevistas, el desarrollo de los elementos del punto número 2, obviamente todo lo del punto número 2, que ahí les pide la descripción del ecosistema, qué tan conservado está, la parte de la biodiversidad, la parte de la conservación del ambiente y las preguntas que ahí tiene. La investigación del punto número 3 se refiere a cómo era hace 10 años el ecosistema y esta parte de las acciones que ustedes realizarían, así como la parte de las leyes, ¿sale? Que ustedes van a colocar ahí. También tienen que incluir lo que investiguen del punto número 3. Esa es lo que les acabo de mencionar. La siguiente letra pide que coloquen el enlace a su infografía. Recuerden, aquí lo van a obtener directamente de la herramienta que ustedes utilicen. Y por último, en su procesador de textos tienen que colocar las referencias de consulta con base en el manual de citas APA. Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía porque no se aceptarán capturas de pantalla, y les dice que se pueden apoyar en los siguientes enlaces. Aquí tenemos el enlace para obtener el enlace de Canva, el enlace para saber cómo obtener el enlace de PictoChart y el enlace para saber cómo obtener el enlace de esta herramienta de Behance. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, seguimos avanzando, pues vamos a la última parte. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que guardarlo, cargarlo a la plataforma, cuidando que el formato de guardado sea .docx o .doc. ¿Alguna duda con relación a la actividad 3 o a esta actividad 4? ¿Todo bien? Ok, bueno, pues traten de avanzarle. Si tienen alguna duda,
la resolvemos el día viernes. Recuerden, el día viernes vamos directamente a la parte de cómo lo realizaré. Podemos tomarnos más tiempo para ver algunos otros ejemplos o resolverles sus dudas directamente o específicamente de ustedes donde se atoraron, ¿sale? Bueno, pues si no hay más dudas, aquí damos por concluida nuestra sesión de hoy. Les deseo que tengan también una excelente noche y nos vemos la próxima sesión el día viernes. Gracias a todos por su atención y bonita noche.